La propuesta de paz total tuvo la respuesta inmediata de narcotraficantes y organizaciones criminales que a través de sus abogados ya anuncian su voluntad de acogerse. Con el inicio de la presidencia de Gustavo Petro y sus mensajes de una paz total, la organización criminal, conocida como La Oficina, al igual que otros grupos delincuenciales, planteó un acercamiento con el gobierno. Hoy día se abre una puerta, una esperanza para que estas organizaciones, al margen de la ley, y la organización La Oficina, entre a formar parte de ese proceso de paz total que ha invitado el gobierno. En esta carta dirigida al presidente Petro, el grupo criminal asegura que la paz total solo se logrará reconociendo la existencia de una urbanización de la guerra, de la cual ellos hacen parte, y destacan su voluntad de acogimiento a la justicia. Esta figura jurídica le da la posibilidad a Colombia de solucionar parte del conflicto urbano que vive la ciudad de Medellín. En esta misiva, la organización delincuencial pide incluir un trato diferenciado en el proceso de acogimiento. A cada uno, de acuerdo a su nivel, pues que respondan o le respondan al Estado colombiano, a la sociedad, a la víctima, de acuerdo a su nivel. Ese es el trato diferenciado. El grupo criminal La Oficina asegura en la carta que la ley de acogimiento debe ser dialogada, convocante y atractiva, no solamente para ese grupo, sino para otras organizaciones al margen de la ley que quieran hacer parte del proceso. Noticias 1 recibió 2 cartas del pabellón de los extraditables de La Picota y del mismo pabellón de las mujeres en El Buen Pastor. Enrique Tapias. Mónica, ellos le están pidiendo al gobierno Petro que revise el mecanismo por el cual son enviados a otros países a pagar por sus delitos. Aseguran que en muchos casos las pruebas son ilegales y aportadas por gobiernos extranjeros. La cercanía de la asunción del gobierno Petro y el concepto que el presidente electo y su equipo asesor ha difundido sobre la paz total y sobre unas posibles modificaciones al mecanismo de la extradición ha producido expectativa entre miembros de bandas criminales activas y también entre los extraditables de las cárceles. A Noticias 1 llegaron 2 cartas de los capturados de La Picota y El Buen Pastor por delitos de narcotráfico y lavado de activos en las que plantean un acercamiento con el gobierno entrante para pedir una revisión a los tratados de extradición. A reevaluar estos tratados de extradición con todos los países y que tengan una visión eminentemente humanitaria, que tengan una visión donde se respeten las garantías a los derechos humanos, que tengan una visión donde se respete la verdad y la justicia. En las cartas, las mujeres extraditables refieren la supuesta ilegalidad e invalidez de las pruebas contra ellas en sus procesos. Que en muchos casos son provocadas, en otros son pruebas irregulares o son fabricadas. Y la Corte Suprema pasa por alto este tema de legalidad. Los capturados y capturadas piden alternatividad penal. Puedan interrumpir el ciclo de reclutamiento, actividad y residencia del crimen organizado y se les coloque otras clases de penas que no sean las privativas de la libertad y la extradición a otros países. Según el abogado defensor, estas comunicaciones representan a más de 200 extraditables de las 2 cárceles. Preguntado sobre el vínculo que tendrían sus representados con el plan criminal conocido como Pistola, con el que sicarios de la banda Clan del Golfo viene asesinando a patrulleros de la policía en pueblos del país, aseguró que los presos no tienen ninguna relación con esta acción de exterminio. Bueno, justamente hablando del gabinete de Gustavo Petro, fueron anunciados otros 5 ministros, el de Justicia, por ejemplo, el exmagistrado Néstor Osuna, quien felicitó a su esposo periodista, la de Vivienda, su exdirectora de Planeación en la Alcaldía de Bogotá, y a Guillermo Reyes en Transporte, y al exdirector de la Cámara Colombo-Venezolana de Comercio. Gustavo Petro anunció quiénes dirigirán el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Justicia, el de Comercio, el de Transporte y el de las TIC. Catalina Velasco es la nueva ministra de Vivienda, economista y experta en derecho urbanístico. Velasco es la esposa de Eduardo Noriega, abogado de la mayor confianza de Gustavo Petro y su amigo personal. La trayectoria laboral de Catalina Velasco empezó como subsecretaria y secretaria de Planeación y Finanzas de la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá durante la alcaldía de Luis Eduardo Garzón. En la alcaldía de Samuel Moreno fue secretaria de Hábitat. En el 2012, durante la alcaldía de Gustavo Petro, fue vicepresidenta de Servicios Públicos y Regulación en la empresa de energía de Bogotá y desde 2014 trabajaba como consultora del actual
actual administración de Claudia López. Mujer experta en hábitat y planeación. Una de sus responsabilidades será la de liderar una verdadera política pública de vivienda social en Colombia. Néstor Osuna es el ministro de Justicia, doctor en Derecho, profesor universitario, ex magistrado y cojuez de la Corte Constitucional. La independencia judicial, la lucha contra la corrupción y el acceso a la ciudadanía al sistema judicial serán pilares de una reforma a la justicia. Su esposo de varias décadas, el periodista y presentador Mauricio Arroyave, trinó celebrando el nuevo cargo de Osuna. Orgulloso de mi esposo, el nuevo ministro de Justicia, el señor Osuna. El ministro de Comercio, Germán Umaña Mendoza, hermano del defensor de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza, hijo del legendario Germán Umaña Luna, abogado, reconocido defensor de derechos humanos y profesor. El ministro es economista de la Universidad Nacional, especialista en planificación e industria y exdirector de la Cámara Colombo-Venezolana. El abogado Guillermo Reyes es el ministro de Transporte, formó parte del equipo de empalme en la cartera de Justicia, pero su presencia fue muy polémica por sus denuncias académicas de plagio en sus libros. Mary Gutiérrez, ministra de las TIC, abogada especialista en contratación pública, propietaria de la productora Programar, que fue la realizadora del noticiero de las 7. Aunque la nave SpaceX de Elon Musk se suponía segura para los terrícolas, la Agencia Aeroespacial de Australia reportó que uno de sus pedazos cayó en su territorio, afortunadamente sin herir a nadie. Un trozo de la nave SpaceX que Elon Musk probó hace 6 meses y que ayer inició su viaje al lado oscuro de la Luna cayó en el desierto de Australia sin ocasionar daños. La Agencia Espacial Australiana así lo confirmó, luego de que la prensa de ese país publicara estas fotografías y que de las cuentas del magnate en redes sociales se coparan de mensajes pidiéndole una explicación. La explicación provino de la Aeronáutica Civil de Estados Unidos, encargada de licenciar el lanzamiento, la cual explicó que se trata de un trozo del módulo eléctrico de la nave que se desprende de ella en cada viaje para permitir el aterrizaje y que no debería significar ningún peligro porque al entrar a la atmósfera debía haberse destruido. La campaña de la Fundación de la Mujer busca incluir a las mujeres rurales en la prevención del cáncer de seno. Esta semana estuvo en Ovejas, Sucre. Luego de haber visitado Montería y Cúcuta, la iniciativa de Colombia por la detección temprana del cáncer de mama llegó a Ovejas, en el departamento de Sucre, a informar y ayudar a las mujeres víctimas de la violencia. En el municipio no solamente informaron a las mujeres sobre estos pasos, sino que también ellas pudieron ser auscultadas por un médico y realizarse de una vez las mamografías necesarias. Para mí y para todo el pueblo de Ovejas y para todas nosotras las mujeres es muy importante que estén aquí en Ovejas, porque hay muchas mujeres que están enfermas y aún no lo saben. No han ido al médico y no se han hecho la mamografía. Las mujeres de Ovejas pudieron tener acceso a estos servicios a los que muchas no pueden asistir. Las mujeres de Ovejas somos emprendedoras, trabajadoras, luchadoras, inteligentes, talentosas. En el departamento de Sucre, según el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, ha aumentado un 38% los casos de cáncer de mama desde 2018. Es por esto por lo que las campañas de prevención son esenciales.